Hola, mi nombre es Joana Alexandra Lizarazu Torres. Soy docente de primaria en el Colegio San Agustín, licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana, aspirante al título de Magíster en Pedagogía en la Universidad de La Sabana. La investigación que presento a continuación tiene como objeto central el estudio de la transformación de mi propia práctica de enseñanza en primaria por medio de la metodología Lesson Study, asumiendo como apuestas pedagógicas el enfoque de aprendizaje significativo y elementos del marco de la enseñanza para la comprensión. Presento los resultados obtenidos en el estudio de las acciones constitutivas de mi propia práctica de enseñanza, planeación, implementación y evaluación de aprendizajes. Durante el proceso investigativo, fueron de vital importancia los aportes realizados por mis pares, así como las orientaciones de mi asesor, el Dr. Gerson Maturana, en el proceso de investigación y de reflexión pedagógica, los cuales contribuyeron a generar transformaciones de mejora en mi práctica de enseñanza y los resultados de aprendizaje de mis estudiantes. Los invito a conocer mi investigación. Mi práctica de enseñanza comienza como docente de preescolar en el sector privado durante 6 años. En 2003 inicié mi proceso de formación de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en la Pontificia Universidad Javeriana. En 2005 ingresé al Colegio Superior Americano. Allí tuve la responsabilidad de orientar procesos en lenguaje en todos los cursos de la básica primaria y algunos grados de la secundaria. Después de obtener mi título de licenciada en 2009, cursé un diplomado virtual en Pedagogía Conceptual con la Fundación Alberto Merani, en el que logré obtener el segundo mejor puntaje a nivel nacional. A partir del año 2010 asumí la jefatura de área, la dirección del proyecto de lectura y escritura y la dirección y elaboración de los anuarios y periódicos escolares del colegio. En agosto del 2015 fui nombrada en la Secretaría de Educación Distrital como docente de básica primaria e inicié labores en el Colegio San Agustín en la localidad Rafael Uribe Uribe. En julio del 2018 fui notificada por la Universidad de La Sabana como una de las docentes seleccionadas para realizar la maestría en Pedagogía en convenio con la Secretaría de Educación Distrital e inicié mi camino de formación. Allí comienza el proceso reflexivo y de transformación de mi práctica de enseñanza. La investigación se llevó a cabo en el Colegio San Agustín, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, con población estudiantil de los estratos 1 y 2, colinda con el Centro Penitenciario La Picota, ubicado al respaldo de la institución. Esta zona registra altos índices de violencia, lo que influye en la convivencia de los estudiantes. El proyecto educativo institucional se denomina Desarrollo del Potencial Humano desde el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. San Agustín es una institución de educación inclusiva y su enfoque pedagógico es el aprendizaje significativo. El contexto urbano que rodea a los estudiantes es el barrio San Agustín, siendo el lugar donde se desarrolla la cultura y se construye el conocimiento mediante la interacción con el entorno. La mayoría de los estudiantes hacen parte de familias recompuestas en las que se evidencian distintos niveles de formación. La investigación se realizó con el curso 302 de la CDA Jornada Tarde en 2019 y en 2020 con el mismo grupo de estudiantes promovidos a grado cuarto. El grupo está conformado por 35 estudiantes entre los 9 y 11 años de edad. El aula en que se da mi práctica de enseñanza es amplia, cuenta con un televisor, un DVD, un tablero grande y adecuada iluminación. Algunas clases se pueden realizar en la huerta escolar o en la biblioteca. La práctica de enseñanza es un fenómeno social configurado por 3 acciones. En cuanto a la planeación, al inicio de cada año escolar, revisaba que los contenidos estuvieran soportados por documentos del macrocurrículo nacional. Sin embargo, en las planeaciones semanales no los tenía en cuenta. Me limitaba a diseñar actividades que facilitaran el aprendizaje o memorización de temas. No anticipaba situaciones que podrían requerir la toma de decisiones en la clase, ni tenía en cuenta las particularidades de los estudiantes. Realizaba una planeación con el modelo de pedagogía conceptual porque lo conocía, dejando de lado el enfoque de aprendizaje significativo que profesa la institución a la que pertenezco. Durante la implementación hacía preguntas muy disciplinares, poco contextualizadas y de difícil comprensión para los estudiantes acerca de lo que sabían sobre el tema que iba a trabajar. La mayoría de mis clases se basaba en el aprendizaje de contenidos. Exigía cumplimiento en el tiempo asignado para el desarrollo de las actividades. Los estudiantes siempre estaban organizados en filas para que pudieran ver y escuchar mis explicaciones, casi siempre en el tablero. Había una limitada participación de los aprendices.
Para la evaluación de aprendizajes aplicaba talleres, hacía preguntas, pruebas de selección múltiple, casi siempre individuales, que permitieran a los estudiantes demostrar la adquisición o no de los aprendizajes. Pocas veces valoraba el desarrollo de habilidades de pensamiento. La evaluación era sumativa, primaba la heteroevaluación. No había oportunidad para que los estudiantes reflexionaran sobre su propio aprendizaje o hicieran aportes al trabajo realizado por sus pares. Ante este panorama surge la pregunta de mi investigación acompañada de cuestionamientos más específicos. ¿Cómo analizar la práctica de enseñanza y, a partir de los resultados, generar reflexiones que permitan su transformación y el desarrollo de habilidades de pensamiento en estudiantes de básica primaria? Para dar respuesta a este interrogante me planteé los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar la transformación de la práctica de enseñanza de una maestra del sector oficial a partir de la implementación de la metodología de investigación Lesson Study en el marco de la enseñanza para la comprensión y el enfoque de aprendizaje significativo para el desarrollo de habilidades de pensamiento en sus estudiantes de primaria. Objetivos específicos: describir las características de la propia práctica de enseñanza de la profesora investigadora para su adecuada comprensión y emprendimiento de acciones de cambio y el desarrollo de habilidades de pensamiento en estudiantes de primaria. Diseñar una propuesta didáctica y pedagógica que, desde el marco de la práctica reflexiva y su adecuada implementación, promueva la transformación de la práctica de enseñanza y a la vez el desarrollo de habilidades de pensamiento en estudiantes de básica primaria. Valorar el proceso y los resultados derivados del desarrollo de la investigación en torno a las transformaciones de la práctica de enseñanza en los ciclos de reflexión implementados, materializados en el desarrollo de habilidades de pensamiento de los estudiantes. Mi investigación asume el paradigma sociocrítico por tener una intención de cambio social y un carácter participativo que posibilitan la transformación social. Por ser una investigación que centra sus esfuerzos en describir e interpretar las acciones de los sujetos en una realidad utilizando procesos de investigación flexibles que enfatizan en la observación de los procesos, el enfoque es cualitativo. El alcance de la investigación es descriptivo, pues busca especificar las características más importantes del objeto de estudio. La investigación se desarrolló desde un diseño de investigación-acción. Describe un proceso reflexivo y activo que me involucran en una acción transformadora de mi propia práctica de enseñanza y la generación de conocimiento en torno a las reflexiones alcanzadas. Organicé mi investigación a la luz de 4 momentos que Kemis y Carr consideran necesarios en la investigación-acción: planear, actuar, observar y reflexionar. Como método dentro de la investigación-acción, elegí la Lesson Study, definida por Soto y Pérez como una metodología de investigación y mejora de la práctica educativa. Mantiene un foco de observación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y estimula la formación docente para mejorar las prácticas de los profesores en un estudio colaborativo de sus clases. Para la recolección de datos, utilicé la técnica de observación participante y la entrevista no estructurada. Los instrumentos que validaron el estudio de mi práctica fueron rejillas Lesson Study, guión de grabación y audios, fotografías, rúbricas de evaluación, rutinas de pensamiento y el protocolo de escalera de la retroalimentación. En cuanto a las apuestas pedagógicas, esta investigación se identifica con el paradigma del constructivismo. Vygotsky habla del constructivismo social. El conocimiento es un proceso en el que el sujeto interactúa con el medio social y cultural, los cuales influencian la apropiación del conocimiento. Y dentro de este, el enfoque de aprendizaje significativo apoyado en los elementos del marco de la enseñanza para la comprensión. Mi investigación inicia con las siguientes categorías y subcategorías a priorísticas: planeación, revisión anual del currículo y secuencia didáctica; implementación, contextualización, manejo de tiempo y espacio y desarrollo de contenidos; evaluación de aprendizajes, evaluación sumativa. Durante la investigación llevé a cabo 9 ciclos de reflexión. El ciclo preliminar sirvió como insumo de reflexión que generó la necesidad de hacer cambios paulatinos en las acciones de mi propia práctica que me permitieran mejorarla y direccionarla hacia el desarrollo de habilidades. En este ciclo me hice cuestionamientos que orientaron la planeación y ejecución del primer ciclo de reflexión. En el primer ciclo, la habilidad a fortalecer fue la interpretación. Evidencié que mi planeación era demasiado rígida.
Reconocí la importancia de tener en cuenta las particularidades de mis estudiantes. La evaluación sumativa no ofreció información que indicara por qué los estudiantes no alcanzaron el propósito, por lo que me propuse incorporar elementos de los seminarios de la maestría, como el desarrollo del pensamiento y la investigación de mi propia práctica de enseñanza. El segundo ciclo se realizó siguiendo las etapas de la Lesson Study. Mi propósito fue fortalecer habilidades de pensamiento crítico. Reconocí la necesidad de fundamentar la planeación de cada clase en documentos del macrocurrículo, así como la exploración de los saberes previos con instrumentos apropiados, como rutinas de pensamiento y preguntas contextualizadas. Inició el trabajo colaborativo de revisión de la práctica de enseñanza que brindó una mirada crítica de mis pares, quienes hicieron aportes para la mejora de mis lecciones. En el tercer ciclo se fortalecieron las habilidades comunicativas. Comencé a hacer mis planeaciones en la rejilla para la investigación Lesson Study. Este instrumento me permitió tener una mirada panorámica de los desempeños que planeaba, la manera como estos podían o no movilizar el pensamiento de mis estudiantes, describir aquello que sucedía en la lección y valorar los resultados. Surgió el trabajo colaborativo entre los estudiantes y comencé a ser más flexible con el manejo del tiempo y la disposición de los espacios. En el cuarto ciclo, las habilidades a fortalecer fueron la identificación y la descripción. Incorporé elementos de la enseñanza para la comprensión. Aparecieron nuevas formas de comunicar el saber, de visibilizar los pensamientos de mis estudiantes. La oralidad, la discusión y la comunicación horizontal toman importancia en mi práctica de enseñanza. En el quinto ciclo se fortaleció la interpretación y la creación. Los procesos de evaluación comenzaron a transformarse en formativos, con sencillas rúbricas de valoración que hicieron partícipes a los estudiantes en sus procesos evaluativos. En el sexto ciclo se fortalecieron las habilidades de creación y valoración. Decidí implementar la enseñanza para la comprensión con rigurosidad, lo cual constituyó un cimiento en las acciones constitutivas de mi práctica de enseñanza. Inicié el diseño regresivo de desempeños encaminados al alcance de las metas de comprensión de cada clase, permitiendo anticipar posibles variables que se presentan en la clase y dar respuesta acertada en los procesos de enseñanza. En el séptimo ciclo se fortaleció la habilidad comunicativa a escribir. El uso del aprendizaje en el contexto inmediato y en situaciones reales toma relevancia. Un aprendizaje significativo trasciende la escuela, es utilizable en la vida cotidiana. El octavo ciclo se llevó a cabo en tiempo de aislamiento preventivo por una emergencia sanitaria que generó el traslado del trabajo académico de los estudiantes a casa, por lo que mi práctica de enseñanza tuvo un giro inesperado. Reconocí lo cambiante que puede ser el contexto del aprendizaje, las implicaciones que esto conlleva en mi práctica de enseñanza y la necesidad de buscar estrategias que eviten afectar el desarrollo de las habilidades de mis estudiantes. Ratifiqué la importancia de la fundamentación teórica y la adaptabilidad que debo tener como docente. En el noveno ciclo, la habilidad a fortalecer fue la comparación. Reconozco la importancia de fundamentar mis acciones con referentes que me den herramientas para no perder el norte de la enseñanza a pesar de las circunstancias en que se den mis clases o las diversas situaciones que se puedan suscitar en el camino. Se consolida la transformación de mi práctica de enseñanza con apertura a nuevos cambios. En el proceso investigativo surgieron nuevas categorías de análisis como resultado de los ciclos de reflexión, el trabajo colaborativo, los aprendizajes de mis estudiantes y mi propia reflexión. En la categoría de planeación se devela la importancia de la fundamentación curricular. De acuerdo con Araya 2008, el currículo ayuda a explicitar las intenciones de un sistema educativo y orienta la práctica del docente. Los saberes previos son importantes a la hora de interpretar nuevos conocimientos debido a que pueden promover que los estudiantes hagan inferencias y predicciones. Gutiérrez y Salmerón, 2012. El contexto se ha convertido en un insumo a la hora de planear, ya que facilita las conexiones entre los saberes previos y la nueva información, relacionándolos de modo no arbitrario. Auswell, 1983. Emergió el diseño regresivo de desempeños, oportunidad de pensar diversas maneras de enseñar y lograr aprendizajes en mis estudiantes apuntando al alcance de las metas, Maturana 2019. Estos permitieron anticipar situaciones de clase para la toma de decisiones en el proceso de enseñanza. En la implementación emergió la comunicación asertiva, elemento relevante en la enseñanza y el aprendizaje y el establecimiento de relaciones, Monge y otros, 2009.
En este proceso comunicativo de aula se incorpora lo social y lo cultural como cuestiones co-constituyentes para el conocimiento. Cuevas 2013. Presenté el conocimiento con un lenguaje que facilitara la comprensión a mis estudiantes, posibilitando distintos modos de comunicación unidireccional, bidireccional o múltiple de acuerdo a la necesidad. Cañas 2010. Surge el trabajo colaborativo en aula, el cual constituye un modelo de aprendizaje interactivo que invita a los estudiantes a construir juntos, demanda conjugar esfuerzos y talentos que les permitan lograr las metas establecidas en equipo. Maldonado 2007. La disposición del espacio y el manejo del tiempo también cambiaron. El organizar a los estudiantes de forma en que puedan verse a los ojos para conversar o discutir posibilita nuevas formas de visibilizar el pensamiento. El aula es un factor de aprendizaje, por lo que debe estar organizado de manera accesible, flexible y funcional. La Orden y Pérez 2002. En cuanto al tiempo en el aula, comencé a ser más flexible atendiendo a las circunstancias propias de cada situación de aprendizaje. En cuanto a la evaluación de aprendizaje, siempre tuve la intención de transformar mis acciones de evaluación de sumativa a evaluación formativa, que verifica el progreso de los estudiantes, pero también los logros que alcanza el docente. Sánchez 2002. En el transcurso del proceso investigativo, fortalecí la evaluación formativa a través de ejercicios de autoevaluación y coevaluación que permitieron a los estudiantes reconocer y monitorear sus propios aprendizajes o dificultades. Morales y Restrepo 2015. En consecuencia, esta acción de evaluación está acompañada de procesos de retroalimentación continua, apoyando el desarrollo de las habilidades, por lo que el proceso de retroalimentación cobró importancia en la evaluación. Wilson 2012. Al implementar la Lesson Study, la evaluación de aprendizaje se ha convertido en un insumo de reflexión. Mis reflexiones ahora se hacen desde la observación de mi propio actuar y los aportes de mis pares, propiciando la autocriticidad en un trabajo colaborativo donde el principal foco es generar mejoras en la enseñanza en contextos reales. Pérez y Soto 2014. Siendo la práctica de enseñanza un fenómeno social intencionado que responde a necesidades suscitadas al interior del aula y que depende de las decisiones que tome el profesor en torno a las formas de enseñar y construir conocimiento, el de Stein 2002, sus acciones constitutivas son categorías claves a considerar en el proceso de reflexión. La práctica de enseñanza puede constituirse en una práctica pedagógica solamente si se analiza, se evalúa y se reflexiona en torno a ella. La práctica reflexiva mantiene activo al docente, debe estar preparado para asumir nuevos retos, de acuerdo con los cambios que emergen en la sociedad y en el contexto, y así generar conocimiento pedagógico que dé opciones de mejora para un adecuado desarrollo de habilidades de pensamiento en sus estudiantes. Las habilidades de pensamiento son el principal propósito a desarrollar en la práctica de enseñanza. La planeación, la implementación y la evaluación de aprendizajes deben apuntar a su desarrollo, pues son fundamentales para que los estudiantes se desenvuelvan en múltiples contextos de manera natural, adoptando sus saberes de acuerdo con la necesidad. Las Lesson Study contribuyen a la transformación de la práctica de enseñanza y a la profesionalización docente, mediante el trabajo colaborativo entre colegas. Abrir la puerta del aula para recibir los aportes de otros profesores ofrece perspectivas distintas para actuar de manera pertinente de acuerdo a las necesidades de la realidad educativa. Para lograr la transformación de mi práctica fue necesario develar las fisuras dentro de las acciones constitutivas de esta. Durante los ciclos emprendí cambios paulatinos que originaron una transformación materializada en una propuesta didáctica y pedagógica enmarcada en el enfoque de aprendizaje significativo y estructurada en el marco de la enseñanza para la comprensión. Mi práctica de enseñanza ahora se caracteriza porque cada sesión de clase es única, depende de las condiciones contextuales y situacionales del momento. He generado transformaciones de mejora gracias al aporte de mis pares en el trabajo colaborativo. Se promueve la comunicación asertiva, con desempeños alcanzables para todos los estudiantes. La evaluación de aprendizajes es formativa y genera oportunidades de mejora donde los estudiantes son actores activos en sus propios procesos evaluativos. Los resultados de cada ciclo se constituyen en insumos para mi práctica reflexiva y las acciones constitutivas de mi práctica de enseñanza se han direccionado al desarrollo de habilidades de pensamiento de los estudiantes.
La investigación docente y la reflexión pedagógica tienen gran relevancia para la mejora de la práctica educativa, para lo cual la metodología utilizada debe involucrar al docente investigador de tal manera que al hacer la intervención sea capaz de transformar realidades. El estudio de la práctica de enseñanza se da en un ambiente natural, por lo que es necesario mantener una actitud atenta para observar y lograr describir lo que ocurre allí. El investigador debe descubrir el significado de su propio discurso y el de aquellos que comparten el escenario de la práctica, interpretar aquello que, dentro de las vivencias de la investigación, aporten información para la construcción del conocimiento pedagógico.